Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. Aquí estamos pues con don Boris Ortega y con don Raúl Rudolfi en su hogar, compartiendo por supuesto con estos trabajos de estos fríos inviernos. ¿Cómo está, Boris? Bien, con harto frío, tratando además en las mañanas cuando uno va al trabajo, tratando, digamos, de pisar, digamos, sobre seguro, como sobre huevo, porque la verdad está bastante complicado para salir, y ahí hay que también hacer un llamado también a la comunidad al autocuidado, echarse, digamos, cadena líquida en los pies, No conocía esa frase. no cadena líquida. Yo tampoco la conocía, pero la he estado aplicando. ¿En los zapatos? En los zapatos, sí. ¿Ya? La misma que se echa, digamos, en los vehículos, se echa, digamos, en los neumáticos, pero de los pies. Ya, y eso ayuda un poco. Ayuda un poco. Si ayuda para los autos, ¿cómo no va a ayudar para uno? Creo yo. Pero lo más importante es sacarse la mano del bolsillo. Sí. Sí, andar atento a la jugada. Y sin teléfono. Saludar a Boris, a Rocco, a los amigos, amigas que nos siguen, ¿no es cierto?, a través de la señal planetaria de Roco TV, durante toda la semana, y nosotros el día martes acompañándolo. La semana pasada estuvimos con un par de situaciones de corte eléctrico, así que tuvimos que suspender, pero qué rico estar con ustedes. Sí. Oye, dos cosas, Rocco, yo me sumo al mensaje de Boris, el autocuidado primero, ¿no es cierto?, en el tránsito peatonal, pero también vial. Reiterarlo porque hemos tenido varios días, ya semanas de bajas temperaturas, nieve, hielo, y los próximos días también va a ser lo mismo, así que esto continúa. Así que primero el llamado al autocuidado, y también hemos perdido un poco la costumbre a la nieve, porque no hemos tenido en los últimos años tanta nieve, al despeje de las aceras. Yo creo que también eso es un llamado, ¿no? Sí, una responsabilidad de la comunidad, ¿no es cierto? Ese hábito de que cada vez que caía nieve uno salía con una palita, limpiaba su pedazo de acera, ¿no es cierto?, para que los vecinos transiten con mayor cuidado y más seguros. Es cierto que el municipio ha hecho su pega y ¿no es cierto?, reparte sal en las calles, y eso es muy bueno y se agradece, y ha ido progresando año a año. Este último invierno lo hemos notado. Y también en la plaza de Coyhaique, pero también en las aceras de los servicios públicos, de las empresas, de las casas. Bueno, la pega de cada uno creo que en estos momentos se agradece, porque así quienes transitan, que dicho sea de paso también, antiguamente transitar caminando era más seguro que con vehículos, cuando no existían estos equipos de barrenieve, ¿no es cierto?, las máquinas para tirar sal. Y uno habla con las personas mayores de nuestra ciudad y de la región, siempre decían, oye, si lo más seguro es irse caminando. Porque sabía que el vecino, tiempo, acuérdate. porque sabía que el vecino salía con la palita cuando nevaba y limpiaba su tramo de acera. Así que eso es importante. Y lo otro, Rocco, que nos conecta mucho a nosotros dos, un saludo a la gente del campo, el Día del Campesino, ¿no es cierto? Los saludamos con mucha fuerza hoy día. Así que un abrazo grande, cálido, la reserva de tradiciones, de chilenidad en nuestra región, que es tremendamente rural, donde el mundo rural, las familias campesinas, tienen una relación con el día a día. Y eso hay que valorarlo y agradecerlo. Y también el SAC, que también... Yo quiero hacer otro saludo. Estamos en el espacio de los saludos. Sí, pues. 69 años de la democracia cristiana. Sí. Pero 28 de julio de 1957, cuando se funda ahí con el Partido Social Cristiano y la Falange Nacional. Así es. ¿Usted sigue siendo demócrata cristiano? Yo soy demócrata cristiano de corazón. De corazón. Pero no de inscrito. No estoy inscrito. No estoy inscrito. Creo que lo hemos conversado. Creo que la democracia cristiana un poco ha perdido el rumbo, especialmente de sus fundadores. Y también mandarle un saludo a los campesinos, porque justamente el 28 de julio, el Día del Campesino, y además que está muy arraigado también con en la historia de la democracia cristiana. Recordemos, digamos, de que exactamente. ¿Por qué el 28 de julio? Porque el día 28 de julio el presidente Frei Montalva firma la ley campesina, ¿ya? Y es ahí, a partir, digamos, de esta gran revolución y libertad del presidente Frei Montalva, especialmente con los campesinos, con las cooperativas campesinas, le dio un gran impulso a ese sector.
De hecho, siempre se ha conocido al presidente Frei Montalva como el presidente de los campesinos. Y en ese aspecto también darle un gran saludo a los campesinos, un gran abrazo también al día a día de su esfuerzo que ellos realizan. Y respecto también lo que decía Raúl respecto al autocuidado, también señalar que también es importante que, si bien es algo que también llama a los vecinos el autocuidado, también señalar que es una obligación, porque existe una ordenanza municipal, ¿ya? Y que si bien aquí el municipio ha estado muy atento, especialmente a su alcalde Carlos Gatica, con maquinarias trabajando nuevas, ¿no? con maquinarias que entregó el gobierno regional hace muy poco, ¿ya? Y también con el nuevo encargado de emergencias, Claudio Eugenio, que ha estado totalmente, y me consta, digamos, a partir hasta muy tarde, desde muy temprano, con la sal, llevando sal a los vecinos, despejando las calles. Pero independientemente, digamos, del autocuidado, que eso hay que hacerlo, que la gente tiene que tratar, digamos, de caminar con tranquilidad, que los autos tienen que ir con cadena, aquí también hay una obligación por parte de los vecinos, que es respecto de limpiar sus aceras. Y existe una ordenanza municipal que es muy antigua, de hecho, que es del año 94, que fue posteriormente modificada el año 2005, pero está vigente, ¿ya? Y en ese aspecto lo que tiene que hacer cada vecino es cumplir también con su obligación como ciudadano, como vecino, de despejar las aceras, porque por ahí pasa, digamos, otros vecinos, pasan nuestros padres, adultos mayores, que se pueden... Bueno, falleció un adulto mayor hoy día en la Víctor Domingo Silva, en el antejardín de su casa. ¿Hoy día? Hoy día, ayer o en estos días, pero sí, la información producto de esto. La información que tenía yo, no sé si está actualizada, es que había sido por un paro cardíaco. ¿Ya? Yo leí en el diario... En el diario efectivamente salió eso, salía la eso. información que yo tenía, que había sido por un paro cardíaco. No sé, digamos, si se había actualizado la información. Es muy probable que pueda ser que lo pilló ahí con ese momento. Se descompensó. Bueno, también cariño a esa familia. Sí, la hemos sufrido harto en realidad con esa muerte también de 2 niñas acá con un incendio la semana pasada. Tuvo comentario terrible esa cuestión. En Aysén también hubo un incendio de una ferretería. Una situación no menor. Sargento Aldea Principal de Puerto Aysén. Y en Chillán Viejo, un tremendo tornado. También. No sé si lo viste. Sí, vi una foto. ¿Ah? Vi una foto. Bueno, son los efectos del cambio climático que nos traen estos cambios y eventos mucho más agresivos en intensidad y muy cortos en tiempo. Entonces generan efectos en la agricultura, en la red vial, en las viviendas, en infraestructura, etc. Que antes no habíamos visto, y uno debe poner el acento en que la política pública considere justamente los efectos del cambio climático. Esto no es cosa que se vea a nivel mundial. A nivel mundial. Porque lo que está viviendo Francia y España en este momento con estos incendios forestales. Exactamente. Tienen más de 300.000 evacuaciones. Muchas personas. Y dicen que el verano nuestro va a ser igual que en Europa. Bueno, y al día de hoy, justamente la política pública debe construirse también considerando esas variables. Cuando se desarrolla cualquier tipo de inversión, bueno, hay que tener esos cuidados. Las magnitudes de los eventos climáticos ya no son como las que visualizábamos antaño, sobre todo en la magnitud, pero en un periodo muy corto de tiempo, y eso hace que la intensidad sea mucho mayor. En la agricultura también, uno tiene que establecer estas políticas de cambio climático para justamente lo que mencionas tú en el verano, por ejemplo, verano seco, el que empecemos ya a considerar reservas de agua, riego, agua para consumo animal, pero también para nuestras familias en el campo, el tema de los incendios forestales, el tema del abastecimiento de agua para las ciudades. Eso es muy importante tenerlo presente. Al día de hoy Coyhaique, ¿no es cierto?, se surte de agua desde el río Coyhaique y también desde el arroyo Seguel en la parte alta, en el sector de Cerro Negro. Cerro Negro. Exactamente. Pero ya hay que mirar con otros ojos y establecer inversiones que permitan tener certeza y seguridad de abastecimiento de agua los 365 días del año y a un costo que no impacte el bolsillo, ojalá, de la familia de nuestra ciudad de Coyhaique. Y lo mismo la generación hidroeléctrica, que también se ve afectada o con déficit hídrico o
con el congelamiento de la agua en las tuberías de aducción, donde entra el agua, ¿no es cierto? Y luego pasa por las turbinas, donde también ahí la empresa debe hacer sus modificaciones justamente para enfrentar de mejor manera esto y darle una mayor sostenibilidad al sistema de energía en la región. ¿Tú cómo has visto estos incendios forestales en Europa? Lo que pasa, digamos, es que, tal como decía Raúl, todos estos cambios climáticos y los efectos naturales también tienen efectos en la economía. Hoy día, por ejemplo, tenemos este problema, digamos, de este frente de tren climático que afectó a la zona, prácticamente todo Chile. El norte. Y esto va a tener efectos, digamos, va a subir, digamos, seguramente la papa, va a subir, digamos, gran parte de las verduras que abastecen, digamos, la zona central, que se desarrolla en la zona central y que en definitiva definitivamente va a haber un cambio en lo que es la economía en los próximos días seguramente respecto a esos productos y tema, digamos, que nos va a afectar, digamos, a todos. Y en este aspecto es importante, digamos, la prevención. Hoy día la tecnología nos ayuda bastante con el tema de anticipar con mucho tiempo cuándo vamos a tener una emergencia climática. Hay otras, digamos, que lamentablemente no se pueden, digamos, adelantar tanto, pero en definitiva, como dice muy bien Raúl, esto es una política pública. Y como política pública debemos estar siempre, constantemente con un pie adelante respecto de lo que va a suceder. ¿Ya? Y esto es muy importante, tener las maquinarias dispuestas, tener, digamos, los equipos especializados para que cuando esto ocurra poder reaccionar en forma inmediata. Sí, hemos avanzado bastante y bueno, lo que comentábamos la semana pasada nosotros con respecto a esta aldea de emergencia que se preparó acá, que ojalá, como decíamos, muchas veces no se ocupe nunca, pero se cuenta. Eso es mirar también a futuro, ¿no? Lo que hizo la municipalidad con... Correcto, allá en el parque urbano, exactamente. Si esto, la verdad, es como tenemos que considerarlo, digamos, como entre comillas, como la guerra. Los ejércitos siempre tienen ejércitos por un tema preventivo. Y acá nosotros, y ojalá que nunca exista una guerra. Lo mismo que acá respecto al tema de prevención de algún riesgo natural. Ojalá que nunca exista. Pero en el evento que esto puede existir, ¿ya? Y que puede cobrar vidas humanas, puede afectar la economía, puede afectar en general el buen vivir de los vecinos, tenemos que estar preparados como comunidad, como sociedad. Y esto tiene que ser en forma permanente. Tiene que ser, como bien decía Raúl, tiene que ser una política de Estado que quede en forma permanente respecto de lo que debe ser este tema tan importante. Sí, y otra cosa adicional, sobre todo en la planificación urbana y también la planificación rural, el tema del ordenamiento territorial, porque hemos visto... Viña del Mar. Exactamente. Bueno, Viña y otras zonas en el norte de Chile, en el norte chico. Estamos hablando, por ejemplo, en las quebradas hacia el interior del Valle del Elqui, donde, claro, no hay ninguna regulación que le impida a las familias construir en las partes bajas de las quebradas. Entonces, cuando hay eventos climáticos de esta envergadura, la afectación es enorme, pérdidas de casa, enseres, vida humana, etc. Bueno, eso en nuestra región, que es bastante menos poblada, la menos poblada de Chile, con la menor densidad poblacional, somos un poquito más de 100.000 habitantes, pero también nos obliga a tener esa mirada. Justamente los planes reguladores dentro de los espacios urbanos, los seccionales, el ordenamiento territorial, cómo se va configurando, pero teniendo a la vista algo que antiguamente no existía y teniendo esa planificación y esa proyección, que tiene una lógica de carácter preventivo. Y cuando tú hablas de vidas humanas, se me vino a la mente lo que pasó en Valparaíso, cuando 138 personas fallecen y que hoy día dejaron en previsión preventiva a 2 exfuncionarios de CONAF, porque no anticiparon la evacuación. Sí. Qué difícil debe ser también para estas personas, ¿no? Bueno, son responsabilidades y obligaciones que conllevan justamente el ejercicio de sus funciones. Y si las personas estaban a cargo justamente de hacer los llamados de carácter preventivo y no se hicieron en tiempo y forma, bueno, la justicia opera porque el desastre fue descomunal y junto con eso la pérdida de vidas humanas, que es lo más lamentable sobre cualquier episodio que pueda suceder. Uno siempre dice, Rocco, y quienes hemos tenido la mala fortuna, por ejemplo, de que nos haya afectado un incendio,
Bueno, al final el consuelo en la familia es, estamos todos bien. Se perdieron las cosas, pero estamos todos bien. Sí, se pierden cosas relevantes. ¿Sabes que mi viejo siempre decía, lo que más lamento en los incendios es la fotografía? A mí también me pasó. Eso como que... A nosotros nos pasó, yo tengo la foto guardada y cuando se incendió toda esta parte de acá completa y la radio y la casa, y la tengo ahí, en mi escritorio la tengo. No sé para qué la tengo, pero me da más fuerza mirarla. Pero lamento mucho, no solamente las cosas que se perdieron, sino que los libros, los álbumes, las fotografías. Los recuerdos. Los recuerdos. Sí. Recuerda que los recuerdos nada recuerda, decía una amiga mía, pero nunca le hice caso a eso. Para mí los recuerdos son fundamentales. Sí. Oye, y esto de las drogas, ahora nosotros dicen que hasta los Va a consejeros tener que regionales... hacer usted test de pelo. ¿Y De alguna parte... ¿Y de dónde van a sacar un pelo? ¿Ah? Así que don Rocco vaya juntando pelo. ¿Y eso cómo se hace esa cuestión? Oye, porque lo hacen aquí. Entiendo que en Coyhaique, en la región de Aysén, no existen laboratorios que te hagan test de pelo. Me imagino yo que ahora en adelante van a haber laboratorios que tomen la muestra y que los trasladen hacia donde hacen los análisis, en Santiago, otra parte de Chile. Pero efectivamente, pues son muestras de raíz de pelo, donde se hace el testeo de drogas que pudiese haber consumido una persona, y en este caso puntual es un proyecto de ley que firma el presidente, que lo despacha el día... Pero no afecta a él ni a los jueces, ¿eh? Sí, existe esa Tú excepción. no sé si viste esa A ver, parte. sí, lo que pasa es que, para contextualizar, porque actualmente, digamos, existe esta normativa, que la verdad, digamos, está en la ley de presupuesto, que fue aprobada, entró en vigencia en febrero de 2026, y por eso esto no se aplicó a las autoridades, digamos, salientes, ¿ya? Y esta norma que establece, digamos, de que los ministros, subsecretarios, jefes de servicios, secretarios regionales ministeriales, hasta ahí, ¿ya?, deben hacerse, digamos, este test, ¿ya?, en forma obligatoria, ¿ya? Y que se hicieron las Y autoridades. que se hicieron las autoridades. Pero ahora le agregaron más concejales. Pero es un proyecto de ley. Ya. Es un proyecto de ley. Claro. Pero, Todavía no está aprobado. No está aprobado. Ya. Ya, Cambia el mecanismo. Claro, pero un poco, Legal. digamos, me imagino que Ya. esto para discutir, digamos, lo que pasó también con el subsecretario de Hacienda, ¿ya? Esa es la normativa, ¿ya? Y la normativa también establece, y hay un protocolo que está establecido por la Contraloría General de la República, a raíz, digamos, porque esto es un artículo, y un artículo bastante, la verdad, que no dice mayormente, digamos, cómo se hace, si esto va a ser, digamos, gratuito, cuáles son las obligaciones, cuáles son las sanciones. Por tanto, la Contraloría tuvo que entrar, entre comillas, a picar respecto de cómo en definitiva se aplicaba esta norma, ¿ya? Esta norma, digamos, efectivamente, digamos, tiene la obligación de realizarse estas personas al momento de asumir el cargo, en un plazo creo que son de hasta 30 días de asumir el cargo, ¿ya? Pero posteriormente ellos pueden hacerse una contramuestra, ¿ya? Y esa contramuestra... Creo que le guardan una segunda. Claro, es que ellos pueden aceptar o rechazar esa muestra. Si la rechazan, se hace la contramuestra, y si la contramuestra posteriormente sale negativa, queda con esa última, ¿ya? Eso, digamos, lo que hay hoy día, ¿ya? Y eso es obligatorio, ¿ya? Esto no está para el presidente de la República, aunque el presidente de la República se lo hizo en forma voluntaria, no está para los parlamentarios, a pesar que el Parlamento en forma aleatoria lo hace. El reglamento de la corporación lo tiene. Exactamente. No está, por ejemplo, para los fiscales, no está para los jueces, no está también para los alcaldes, para los concejales, para los gobernadores regionales, ¿ya? Ni para los consejeros actualmente. Ni para los consejeros. Yo creo que es bueno que esto, digamos, pueda, entre comillas, democratizarse y que todas las autoridades puedan hacérselo. Pero también Y una autoridad que ha sido elegida electa, no designada, porque una persona electa puede perder el cargo. Es que eso, digamos, va a establecer, digamos, que sea me da ley. lo mismo, Actualmente, respecto de lo que es los funcionarios públicos, un funcionario público, digamos, lo establece, digamos, la ley de estatuto administrativo, que no puede tener dependencia con sustancias, digamos, psicotrópicas, ¿ya? Pero eso tiene que ver con el copete también, ¿no? No, estos son, digamos, sustancias, digamos, de carácter, digamos, Marihuana, cocaína, digamos, de drogas. Y pastillas. si el gallo es bueno para el copete... No, eso no queda porque ¿No? tendrían que quizás hacerle un test, digamos,
esos test, digamos, de la alcoholemia. Ya. ¿Ya? Pero ¿sabes qué? Lo que yo me quería detener acá respecto a lo que pasó el subsecretario, que... Él dice que no, exactamente, no consume droga. Me quiero quedar, digamos, también con su postura, o sea, creerle, digamos, a lo que él señala, pero creo, digamos, de que el gobierno actuó apresuradamente, y actuó apresuradamente a costa también de la privacidad también de una persona, que es el subsecretario, y también de su honra, porque lo que dijo también el ministro José García Ruminot, que él había salido negativo en el primero, incluso negativo en el segundo, y que en el tercero sale positivo, y que él nos ha hecho la contramuestra. Entonces, sería bastante bueno que en el proyecto de ley esto también se regulara. Que establecido. Que es establecido, digamos, de que en el fondo, digamos, lo que vale sea la contramuestra, porque puede... Bueno, yo no soy, la verdad, no soy tecnólogo médico, no soy médico para establecer, digamos, hay fármacos causas, digamos, exactamente. Fármacos que te prescribe un médico tratante por alguna puede enfermedad. tratar, claro. Y que puede tener alguna traza de algún estupefaciente, vaya a saber tú a cuál es, pero en el fondo, claro, la lectura que se hace del test dice, no sé, tal droga, pero claro, si tú tienes un tratamiento y que el médico te ha recomendado y tiene una traza de eso, puede aparecer. Claro. Entonces, el primer mensaje yo creo que entrega el presidente al firmar este proyecto de ley que tiene que ser discutido, ¿no es cierto?, es justamente a un control dentro de las autoridades, más allá si son designadas, ya en el caso de ustedes como consejeros regionales, autoridades electas, pero también un mensaje, yo creo que por dos razones. Una, que uno siempre es un referente o presupone que uno, siendo una autoridad, tiene que ser un referente, y también el combate al narcotráfico, que va un poco por añadidura en esto. Que al día de hoy el crimen organizado, el narcotráfico, tenemos los niveles de violencia que tenemos, y de eso podemos hablar largo rato. Pero también, además, yo comparto la opinión de Boris. Yo creo que el gobierno se apresuró, no existe el mecanismo, y el ministro José García, bueno, dijo... Pero le dejó la puerta abierta. Sí, por eso, pero en el fondo también ahí esto tiene que estar normado, regulado, sobre cómo se va a proceder, para que no sea discrecional de la autoridad, sino que esté escrito y que todos sepamos cuál va a ser el procedimiento frente a encontrarnos con un hecho como el que se vio con el subsecretario de Hacienda. Sí. ¿Es eso? Sí, yo creo que el tema es la regulación y que no quede, digamos, al amparo, digamos, de interpretaciones. ¿Ya? Si es que eventualmente la persona consumió algún medicamento, va a tener, digamos, que al momento de informarlo. Yo consumí tal y tal medicamento, para que informado antes, digamos, del test. Pero por eso, digamos, es importante justamente, por esa misma razón, que esto, digamos, sea discutido, y está bien que se envíe un proyecto de ley, pero también, y me imagino que durante el proyecto de ley van a haber indicaciones, pero creo que es fundamental acá que también tanto los fiscales como los jueces estén. Justamente porque pueden ser bastante permeados. O sea, ¿esto pasa al Congreso? Pasa al Congreso, el Congreso discute en su Cámara de Origen, tanto como la Cámara Revisora, y posteriormente, digamos... No, yo lo leí hoy día y le mandé a mi colega el dato, dice, empiecen a prepararse. Empiecen a juntar pelos los más pelados. Sí. Pero también recordemos que... Es el más efectivo, parece que dura más de 200 días, creo. Y al día de hoy se hace a través de ese mecanismo, de pelo, no de orina, que es la otra fórmula. Pero también debemos señalarlo, que existe en Chile y está regulado y normado, por eso es tan importante la ley en un Estado de Derecho, el consumo de drogas blandas, que es el caso, ¿no es cierto?, de la marihuana o sus derivados, para el tratamiento de enfermedades como el cáncer, para disminuir las dolencias. ¿Por qué no la aprueban entonces? No, pero si eso está normado. Eso está normado. Existe la posibilidad que un médico que te esté tratando te lo recomiende. Y además de eso existe dispensarios donde uno puede adquirir de manera formal y legal justamente estos derivados de la marihuana.
eso se discutió latamente hace varios años, porque lo que ahí se hace es que se reconoce, se permite el uso, pero además se sabe el origen, porque en la droga está la producción de drogas ilícitas, el tráfico, microtráfico, la venta de droga. Entonces, al estar normado y regulado, bueno, salvo esos espacios se puede. Y eventualmente, si una persona, autoridad, tiene esos antecedentes y es tratado y están sobre la mesa, bueno, también tiene que reconocerse aquello. Lo que no me quedó claro cuando tú dijiste que tenía que ver contra otros problemas que no tienen que ver con el consumo con individual. el consumo, claro, Porque detrás del consumo como individual... el tráfico de drogas. Porque el consumo individual genera una venta ilegal del producto. Ah, ya. Y al día de hoy, todo el tema que vemos de violencia en Chile, o no todo el tema, pero buena parte, tenemos, ¿no es cierto?, las organizaciones criminales Claro, que están asociados a el tráfico de drogas. Da. Tren de Aragua, para llevarlo así en ejemplos súper concretos. Y el grado de violencia que eso conlleva, bueno, creo que también hay un mensaje detrás de eso, evidentemente. Sí, aquí lo importante es la señal política. Y la señal política que se debe dar, y está bien, esto la verdad, lo primero esto se aprobó en el gobierno anterior con la ley de presupuesto. Ahora se va a avanzar más y la verdad yo lo celebro porque aquí es la señal política. Y la señal política es que acá todo funcionario público, toda persona, un servidor público debe ser transparente, especialmente en estos temas. Y además, justamente cuando hay un flagelo, que es el tema de la droga, debemos ser implacables respecto a ese tema y que no permitir que esto pueda ser permeable a ciertas personas que puedan tomar alguna decisión importante, como pueden ser los fiscales, como los jueces o como funcionarios públicos. Por tanto, acá, mi opinión personal es que acá ninguna persona debe quedar excluida. ¿Ya? Ninguna. Bueno. Oye, el otro caso que vimos en la semana, que, bueno, sin meterse en lo que fue el cagüín de la semana, que lo del chino con las comadres, pero no es tema para tomarlo. Pero el tema de Bernarda Vera, esta persona que vive en Argentina, que dice que el 99,9% del ADN se certifica que ella es la persona que recibía estos recursos. La familia. No, la familia. La familia, sí. la hija, ¿no? Los familiares, no Sí, sé específicamente quién, pero los familiares. Y están pidiendo la devolución de los recursos. Bueno, hay toda una discusión legal detrás de esto. Primero, la falsificación, ¿no es cierto?, de un instrumento. de instrumento público. No sé si eso es lo que corresponde a derecho, estrictamente la tipificación, pero sí hay un engaño. Hay un engaño sobre una persona que es... Porque el informe Rating la marca como desaparecida. Y que la familia recibe un dinero público y resulta que la persona se encuentra en la República Argentina y se le hace el test, se hace todo el seguimiento. Y esto se viene discutiendo hace un buen rato respecto de los recursos que reciben personas y si están todas debidamente reguladas. Entonces este es un tema que lleva también una segunda derivada. Esto es como un caso ya identificado, pero detrás de eso también creo que va a venir una revisión bastante profunda de quiénes, las familias que reciben dinero, si están todos debidamente acreditados. Pero se debe terminar, como lo están solicitando algunos, los derechos humanos, porque esta organización, aparte del gobierno, ¿no es cierto? A ver, yo primero digamos, señalar, digamos, de que aquí en Chile existieron violaciones de derechos humanos, ¿ya? Y fueron violaciones sistemáticas, fueron crueles por parte de una dictadura, ¿ya? Y eso, digamos, no hay que dejarlo, digamos, no hay que dejar ningún manto de duda que eso ocurrió, porque lo que no puede pasar aquí, ¿ya? Que esto se politice y se por un lado, digamos, vengan gente de extrema derecha y gente de extrema izquierda, digamos, y quieran, digamos, como revictimizar, digamos, justamente a los familiares que sufrieron estas graves violaciones de derechos humanos. Las violaciones de derechos humanos ocurrieron, todos sabemos que ocurrieron, ¿ya? Y esto tiene que investigarse, ¿ya? Tiene que investigarse, yo asumo, digamos, por un tema de presunción de inocencia,
que habría que ver, digamos, si la familia estaba en conocimiento que la persona estaba viva o no estaba viva, porque ¿cuándo a saber uno que quizás ellos desconocían que la persona, digamos, estaba viva, ¿ya? Eso va a tener que, seguramente van a iniciar acciones penales, eso se va a investigar, y eso la verdad no debe ser muy difícil desde el punto investigativo poder acreditarlo, ¿ya? ¿Pero habrá más casos como en Doña Bernarda? Puede que, yo no podría decir, digamos, si hay más o menos casos, ¿ya? Y puede que haya existido casos, puede incluso, digamos, que haya existido casos de personas hoy día, al día de hoy, estén fallecidas, ¿ya? Pero en definitiva, lo que yo señalo, digamos, que no podemos mantener por uno o por dos casos, ¿ya? Generar, digamos, un manto de duda con respecto a ese tema. Que esto, digamos, tiene que investigarse, pero también, más allá del tema de que algunas personas se pudieran haber aprovechado de esta situación, acá también un tema de fiscalización de servicios públicos, ¿ya? Que los servicios públicos, en este caso, este plan que busca, digamos, a los detenidos desaparecidos, pueda, digamos, tener, digamos, toda la información al respecto, ¿ya? Y en general yo creo que lo que hay que hacer justamente es que esto, digamos, se investigue, se fiscalice, ¿ya? Y si es que hay otros casos también pueda ser debidamente investigado. Esto también, algo pasó también, no tiene nada que ver, pero hoy día escuché respecto de un tema que tiene que ver con las becas, ¿ya? Y esto también en el sentido, digamos, que hay poca fiscalización. Por eso, digamos, lo llevo, digamos, a Faltan relación. como 300 becas todavía. Exactamente, hay gente que no ha devuelto las becas. Vi un reportaje justamente que una persona me están haciendo devolver la beca porque en definitiva era una persona, digamos, como tipo músico y no encontró trabajo acá en Chile. Entonces no pudo... No, las becas hacia el exterior. Exactamente, sí. Yo estaba pensando en las becas de la región. Sí, ya. no, lo que pasa es que quiero hacer... Que escuché a Miguel Ángel Calixto sí, hoy día. Sí, pero quiero hacer justamente porque vi un reportaje respecto a las becas al extranjero, que había muchas personas, digamos, que no habían cumplido con el requisito de devolver, ¿ya? Y hay tema, y por eso también hay un tema justamente de fiscalización. Incluso hay un informe de Contraloría de que en definitiva no se sabía mucho, digamos, quiénes eran las personas, digamos, que habían devuelto o no devuelto, digamos, los requisitos, digamos, para poder devolver, digamos, de manera con trabajo esas becas. Entonces, volviendo al tema de la ciudad Bernarda, aquí también falta más fiscalización por parte de los organismos que deben llevar a cabo esos procesos. Pero desde el punto de vista ¿deberían desaparecer los derechos humanos en Chile? No, por supuesto que no. Los derechos humanos... Porque eso es lo que está pidiendo... Es universal. Claro, por eso algunos que lo están pidiendo... Es universal, en un caso no, es imposible. Y claro, aquí hay que ajustar la fiscalización, la revisión de beneficios sociales en general. Sí. En general, Rocco, porque uno sabe, escucha... Oye, cómo se mueven las fichas, cómo se ajustan para recibir uno u otro subsidio. Vamos a llevarlo a casos muy domésticos en la región de Aysén, el tema de vivienda, donde el Ministerio de Vivienda está ejerciendo una fiscalización muy intensa, porque, claro, tú recibes una vivienda, un hogar, una inversión no menor, al día de hoy 50 millones de pesos una vivienda, y resulta que el Estado te otorga ese beneficio, que lo pagamos todos, y resulta que tú no ocupas la casa o la arriendas, que eso no se puede hacer. Y cuando tú la recibes, sabes que no la puedes arrendar porque este es un beneficio que se te entregó para ti, para que vivas tú y tu familia, tú y tus hijos, tengas un hogar. Y detrás de eso se hace un negocio. Y después de eso se vende, porque tiene una prohibición que dura, creo, 5 años, y luego de eso se vende, cuando la idea sería que esa vivienda sea un hogar permanente para tu familia, porque el Estado apostó en eso. Entonces, yo creo que también ahí, junto con la fiscalización previa y posterior de la recepción de beneficios sociales, es tremendamente relevante, porque esos recursos fiscales que al día de hoy se destinan pudiesen beneficiar a otras personas en otras áreas sociales, por ejemplo en la salud, entregar más recursos para seguridad pública, ya sea a los municipios o a carabineros, y así tenemos o más viviendas,
pero para personas que realmente lo necesitan. Entonces yo creo que por ahí también, yo creo que la responsabilidad de cada uno cuando solicita un beneficio social es entregar antecedentes veraces, reales, y no tratar de torcer la ley. Oye, lo de Camila Vallejo, que dice que la promesa fue una estafa con respecto a la seguridad, ¿qué opinas tú? ¿Tú que eres de ese sector contrario a lo que opina Camila Vallejo? Yo creo que, bueno, al día de hoy tenemos un ministro Arrau súper empoderado. Muy molesto. Súper empoderado en el tema de seguridad. El ministro lleva aproximadamente 60, 70 días en el cargo. Ya ingresó proyectos de ley una vez asumido, ¿no es cierto? El ministro tuvo reuniones con el Congreso, con diputados, con senadores. Con la los Fuerza proyectos Armada. los proyectos de ley se están activando, se han visto operativos. Hay una planificación, no es casualidad. Distinto fue, y aquí hago el punto político, de que para el gobierno de Gabriel Boric el tema de seguridad no estaba dentro de las prioridades. Y resulta que se encontró de golpe con que la ciudadanía sí le demandó al gobierno que se hiciera cargo de la delincuencia y de la violencia que estaba en Chile. Y eso tuvieron que hacer un cambio de timón, evidentemente se puso en la agenda, y la ministra Vallejo creo que tiene tejado de vidrio con ese tema. ¿Y qué opinas tú? Yo creo que, la verdad, bueno, yo no soy muy... Yo tengo una opinión distinta. No tan distinta, pero distinta. Primero Parcialmente porque, distinta. Sí, parcialmente distinta. Yo creo que primero, digamos, debía que quizás crearse un CERNAC político, ¿ya? Para poder fiscalizar todos los cumplimientos de todos los gobiernos. Un CERNAC político, Un está buena. CERNAC político, ¿ya? Un Servicio Nacional del Consumidor político. En la prensa hay que te ponen ahí si se cumple o no se cumple, si es verdad Claro, o no es. un check, sí. Pero porque en definitiva, Polígrafo. en definitiva, la verdad, todos los gobiernos, la verdad, incumplen muchas cosas, ¿ya? Prometen mucho. Prometen muchas cosas, ¿ya? Y para ser también, digamos, exacto con la verdad, esto bueno igual llegó con una promesa, ¿ya? Que era el tema de la seguridad, ¿ya? Claro, lógico. ¿Ya? Y sin embargo, digamos, Los migrantes también. exactamente, pero ¿cuál fue las primeras, digamos, iniciativas, digamos, de gestión? Fueron el tema de emergencias. Entonces, digamos, como que no se entendía mucho, en campaña era el tema de la seguridad, pero al final, digamos, este gobierno se le ha conocido por el tema, digamos, del tema de emergencia. Tenemos, de hecho, digamos, acuérdense, digamos, de que la ministra anterior de Seguridad la sacaron justamente, digamos, porque no había un plan, ¿ya? Y si lo comparamos, por ejemplo, con lo que había pasado con el ministro Quirós, ya, independientemente que uno puede tener, digamos, puede estar de acuerdo o no de acuerdo con el ministro Quirós, él tenía clarito, digamos, la película. Sí, ¿ya? pero Tenía un proyecto de ley, tenía, digamos, una reforma tributaria, él sabía perfectamente, y vuelvo a insistir, independientemente que uno le puede gustar o no gustar, digamos, respecto, digamos, de la reforma que se presentó al gobierno. Pero no había nada. Fue tanto, digamos, que incluso el ministro Raúl citó, digamos, al ministro Cordero. Incluso dijo, voy a hacer mía, digamos, voy a hacer mía, digamos, lo que había tenido el ministro Cordero. Bueno, claro. Entonces, y en definitiva ahí se ve que la verdad, en los que el tema, digamos, de qué es seguridad, efectivamente hay una pata coja. Pero también, para ser justo, ¿ya? Uno sabía desde el principio, cuando estaba en la campaña, que esto no se iba a poder, digamos, lograr de la noche a la mañana, porque es un tema, digamos, que es muy difícil Pero de resolver. fue bien vendido de todas Fue maneras. muy bien vendido, por eso yo creo que debe haber 58. un CERNAC Ahora, político. En honor a la verdad, primero, el ministro Raúl cuando asume, evidentemente señala de que va a tener que continuar con una política que se aprobó en el gobierno anterior. O sea, es una obligación de Estado continuar con esa política, que es la política de seguridad. Y dice, vamos a tomar la política del gobierno anterior, y fue criticado en su minuto, pero es una política de Estado que está aprobada. Entonces tiene que continuarse.
también señala y se reúne con el ex ministro de Seguridad, el Cordero, pero además señala que recibe los antecedentes de todo el trabajo que venía haciendo la ministra. Ahora, tampoco vamos a querer tapar el sol con un dedo, siendo prioridad para el gobierno, habiendo comprometido el presidente a abordar los temas con mucha fuerza, los temas de seguridad, crecimiento. Si la ministra no respondió a las expectativas que tenía el presidente por su compromiso con Chile, bueno, tomó la decisión que tomó, que es bastante dura por lo demás, sacar a un ministro a no más de 60 días de haber asumido, y eso habla de la responsabilidad, porque el presidente tiene súper claro el compromiso que asumió con Chile en materia de seguridad. Y ahí viene todo el continuo y el trabajo que ha desarrollado el ministro Raúl, que también estaba en una cartera muy importante, que era el Ministerio de Obras Públicas, y asume este tremendo desafío, que claro, es un tema complejo, evidentemente, se necesitan recursos, se necesita una condena transversal también desde el punto de vista político. Yo creo que aquí uno no puede relativizar el tema de la violencia, el tema de la seguridad, el trabajo con las policías, carabineros, PDI, gendarmería, el tema de las cárceles, el tema del trabajo con los municipios, tremendamente importante también, el trabajo con la fiscalía, con los tribunales, etc. Es un tema amplio. Hoy en día hemos visto detenciones en Temucuicui, en la Araucanía. Hemos visto el trabajo que se ha hecho en delitos económicos. Se está avanzando. Claro, han pasado poco más de 140 días desde que asumió el gobierno y los resultados es imposible que se visualicen al día de hoy, pero sí el ministro señalaba hace un par de días de que se ven ya brotes de disminución. Ahora, la sensación de la ciudadanía no cambia, y es ahí donde hay que poner el foco. Y es por eso que la presencia de carabineros también en las calles es muy importante. Se van a redestinar 1000 carabineros, van a empezar a trabajar personas civiles en la institución, pero se van a redestinar 1000 carabineros a las calles. Pero también hay otra cosa que es tremendamente importante. Los carabineros... Hay, desde el año pasado, pero hay un son déficit. carabineros Marbicoc, que van a estar prácticamente al tiro salir a la calle. No. ¿O van a tener labores administrativas. En labores administrativas. Carabineros que al día de hoy desarrollan labores administrativas, 1000 van a salir a la calle. Pero al día de hoy, cuando tú miras las cifras de aspirantes a carabineros, hay un déficit muy grande en Chile. Han disminuido la cantidad de aspirantes. ¿Quién va a querer ser? Bueno, para allá voy. Uno, el gobierno, ¿no es cierto?, no sé si presentó o va a presentar una iniciativa para aumentar, ¿no es cierto?, para los estudiantes carabineros que duran 2 años aumenten, ¿no es cierto?, sus beneficios, sus recursos. Al día de hoy, 70.000 pesos recibe un estudiante carabinero mensualmente. Eso va a subir a 250.000 pesos aproximadamente. Y también van a haber beneficios para los funcionarios activos, nuevos funcionarios. El estipendio es la palabra. A pesar que no hay plata. Bueno, pero se hace el esfuerzo porque este es un tema que es prioridad. De seguridad. De seguridad, es una prioridad y es un compromiso del gobierno con la ciudadanía. Oye, y volviendo a lo que hoy día leí en el diario El Divisadero y ayer también lo difundimos también en nuestro noticiero central, lo que Andrea Macías expone cuando dice que es un día triste para el 90% de la población la mega reforma, la era súper rico. ¿Qué respuesta tendría? ¿Efectivamente se siente que el 90% de la población está en un día triste hoy día? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo, digamos, que el Parlamento justamente tiene esa función de poder llegar a acuerdos, ¿ya? Y yo extraño acá también los primeros gobiernos de la concertación, donde había llegado mucho acuerdo en los principios, los primeros años, por la verdad, por obligación, porque la verdad no tenía mayoría en el Parlamento, tenía que llegar a acuerdos, ¿ya? Y yo creo que justamente el Parlamento está con eso justamente para poder parlamentar, ¿ya? Hay parlamentarios, por ejemplo, del PPD, digamos, que han presentado proyectos, que se han juntado con el gobierno. Que lo está pasando bien mal el PPD por lo demás, con el CERVEL y con el PDG. El PDG que está pasando tiene razón. ¿Sí? Y después ahí después vamos a hablar, digamos, del tema del PDG. Y en ese aspecto, digamos, yo creo que independientemente, digamos, de las posturas, ¿ya?
yo creo que el camino, digamos, también es la conversación. O sea, de hecho, cuando se hizo, por ejemplo, la reforma al sistema de poder, en el sector público, de poder modernizar el sector público, fue justamente un acuerdo, digamos, que fue entre el gobierno, digamos, y la UDI, cuando estaba el presidente Pablo Longueira. Entonces, yo la verdad no conozco las declaraciones, digamos, que específicamente dio la diputada, pero creo, digamos, que yo creo, digamos, que el camino justamente está para poder conversar, ¿ya? Y esto también es un llamado para ambos sectores, ¿ya? Porque esto tampoco no se puede ganar por un voto. Porque Sí, si esto se gana esto por no. un voto, tampoco va a tener el efecto deseado. Porque ¿qué va a decir el extranjero? Va a decir, digamos, esto se ganó apenas por un voto y después en el próximo gobierno, si es que los otros tienen mayoría, me lo van a cambiar. Entonces al final es una mayoría tan febre. Pero no queda como ley de amarre, ¿no? Es que eso justamente, digamos, lo que están viendo. De hecho, hay eventualmente, tengo entendido, digamos, que quieren ir al Tribunal Constitucional justamente por ese tema, ¿ya? Eso, digamos, la verdad es todavía noticia en desarrollo, noticia en desarrollo, pero yo digo que aquí lo importante, digamos, es que se lleguen a acuerdos, ¿ya? Y esto, digamos, es un llamado tanto a la actual oposición, pero también al gobierno. Esto no se puede ganar por un voto, porque si se gana por un voto, esto, digamos, en el próximo gobierno te lo cambian. O eventualmente no va a tener el efecto deseado, porque en definitiva los inversionistas van a tener esa legítima duda de que esto, digamos, va a cambiar en un mediano plazo si es que llega otro gobierno, y hemos sabido que en los últimos 20 años hemos tenido, digamos, cambio de gobierno de un lado para otro, de un lado para otro. Entonces No hay acá continuidad. justamente como es un tema de Estado, son políticas públicas, independientemente, digamos, de tal o cual materia, para no entrar en específico, digamos, a tratar, digamos, de celebrar o criticar alguna norma específica de la mega reforma, lo importante es que acá se puedan llegar a acuerdos y esos acuerdos puedan perdurar en el tiempo, porque en definitiva lo que justamente va a lograr va a ser el efecto contrario, que es la incertidumbre. Ahora, en mi caso, Rocco, Boris, yo creo que Chile, comparto con Boris respecto al poder parlamentario. Yo critiqué mucho cuando se ingresa este proyecto de ley a la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Y empieza ahí una barricada legislativa con una serie de indicaciones que era la jugada a la izquierda para entorpecer el trámite legislativo. Cuando la lógica es tal cual como señala Boris, es que en el Congreso, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, se discutan los proyectos de ley, se perfeccionen, se enriquezcan con las distintas miradas, pero con un objetivo común, que no hay que perder de vista. Chile, desde el año 2014, dejó de crecer. Cifras promedio, puntos más, puntos menos, un 2% de crecimiento. Hoy en día sería una aberración señalar de que si no crecemos más, no vamos, o sea, discutir que al mayor crecimiento no vamos a generar más puestos de trabajo sería una aberración. Que eso es lo que persigue este proyecto de ley. Más inversión, crecimiento, puestos de trabajo. Es la manera en que funciona el mundo. Aquí lo hemos discutido latamente en varias ocasiones eso. Entonces, señalar que esto va a beneficiar a pocos es un eslogan. Y eso es lo que tiene que cambiar en la política en Chile. Y tenemos que discutir en serio. Pero ¿por qué se le discutir. llama la ley de los súper ricos? Porque es una postura ideológica más que entrar en la discusión de fondo. Yo celebro a los parlamentarios, senadores del PPD, que se sentaron con el gobierno, conversaron específicamente en el punto de la invariabilidad tributaria. Sí. Además, dicho sea de paso, cuando se dice que el gobierno tiene poca oreja y escucha poco, si uno mira cómo entró el proyecto de ley y cómo salió, hay grandes diferencias. Pero vamos a citar solo el punto de invariabilidad tributaria. El proyecto de ley ingresaba que con 50 millones de dólares hacia arriba tenías una invariabilidad tributaria de 25 años y que podías incluso aumentarla a 30. ¿Cómo terminó saliendo? Dice, de 50 a 100 millones, 10 años. 10. De 100 millones a 150, 200 15. millones, 15, y de ahí hacia arriba, o creo que me quedo corto en los montos, pueden ser hasta 25. Sí, y además se paga
una cuota cuando tú suscribes este contrato con el gobierno, pagas un porcentaje adicional de 1.5 del global complementario, que dicho sea de paso también se está pensando ahí entregar los recursos para los municipios. De hecho ahí viene el fondo de compensación. Sí. Entonces ahí tenemos un ejemplo gráfico de que el gobierno sí escucha, de que cuando hay voluntad de diálogo de las partes se enriquecen las cosas. El tema de Sense, el proyecto de ley decía eliminar, ¿no es cierto?, la bonificación Sense. ¿Cómo salió? ¿Se eliminó? ¿No se eliminó? Pero ahora queda solamente la compensación municipal. Eso está Ese pendiente. es el punto. ¿Ah? Está pendiente. Eso está en la comisión mixta, ¿no? Eso está y se va a citar, tengo El día entendido, para 4. después del 4 de agosto. ¿Y ahí se aprueba totalmente la reforma? Sí. Ahí tiene que aprobarse reforma y si es que eventualmente hay temas que queden pendientes, por lo que ha dicho también el Ejecutivo, esto va a intentarlo por la vía de la ley de presupuesto que tiene que presentarse en los próximos meses. Y bueno, saliendo del tema, porque estamos en los minutos finales, ¿va a afectar mucho la subida de los aranceles de Estados Unidos con el salmón al 12,5%? Bueno, viene una discusión en las próximas semanas. Yo creo que ya estamos terminando Sí. julio, queda poco. Viene un agregado comercial de Estados Unidos a Chile y efectivamente del 10 al 12,5 sube el arancel no solamente para el salmón, sino que también para otros productos. Es un 40% de la canasta de productos que exporta Chile a Estados Unidos que se ven afectados y gravados con esto. Entre esos el vino y algunos productos agrícolas que son bastante sensibles para Chile. ¿Cuál es la razón? Trabajo forzoso, sobre eso se esgrime, pero resulta de que hoy en día la política a nivel nacional ha avanzado mucho en materia laboral, muchísimo, si no estaríamos muy cuestionados por la OIT, que es un organismo internacional, ¿no es cierto?, que rige la Organización Internacional del Trabajo, justamente esto. Y ahora se argumenta de que la razón es porque eventualmente Chile adquiere bienes y servicios de países donde no se están cumpliendo las normativas laborales. Entonces es una cosa que es más política. Está en desarrollo también. Y que se tiene que discutir y que los antecedentes que presenta Chile evidentemente debieran retrotraer eso. Además, tenemos un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos que lleva décadas vigente y que es una política que impulsó el expresidente Frei, ¿no es cierto?, de esta apertura económica de suscribir acuerdos con distintos países del mundo. Frei Ruiz Tagle. Sí, y que le ha permitido al país crecer, una economía pujante, con muchos puestos de trabajo y con una economía creciente, que es un poco lo que buscó el proyecto que felizmente se aprobó en el Congreso y que le queda un punto por Boris, aprobar. cerremos con el tema del PDG, porque en realidad sí. está en el CERVEL. Sí, está en el CERVEL. La información que está es que Y la exdiputada Karen Medina sí, solicitó presentó una querella. Presentó una querella. Sí, bueno, a ver, de partida, digamos, yo fui administrador electoral también, entonces igual conozco, digamos, un poco la pega que tiene el administrador electoral de cada partido, que la verdad es una pega, un trabajo bastante intenso, digamos, pero hay que ser bastante meticuloso, ¿ya? Meticuloso, digamos, en muchos aspectos, digamos, no solamente en el tema de la rendición de gastos electorales, también en la rendición de cada uno de los candidatos, ¿ya? Y en ese aspecto, bueno, el CERVEL hizo la denuncia, digamos, a la Fiscalía, ¿ya? A pesar, digamos, de que hizo la denuncia a la Fiscalía y por otro lado tenemos una querella por parte, digamos, de una diputada que es una ex militante más del PDG, de los 6 que... en que señala que efectivamente hubieron falsificaciones de firma al momento de constituir el partido, ¿ya? Y también algunos documentos contables que no estarían de acuerdo a la normativa. ¿Qué arriesga el PDG? Aquí le puede pasar lo mismo que le ocurrió al partido, es un partido que es miembro del Frente Amplio, Convergencia, creo que no me acuerdo, que pide la disolución, ¿ya? Y eso yo creo que seguramente puede que sea el camino. Hay muchas facturas falsas también, se cuenta. Habría que, digamos, que investigar, porque una cosa es que tengan infracciones, digamos, administrativas electorales y otra cosa, digamos, que tengan delitos, ¿ya? En ambos casos, de todas maneras, igual el servicio electoral tiene la facultad para pedir la disolución, en este caso del partido. Eventualmente ellos pueden recurrir al Tribunal Calificador de Elecciones para poder digamos, revertir esta situación. Lo importante acá, como lo señalábamos también en un principio, es el tema de transparencia, ¿ya? Y por eso los partidos políticos
tienen, digamos, normas de transparencia. Yo creo que quizás hay que avanzar más en esas normas de transparencia, ¿ya? Especialmente lo que es compras, porque ellos lo compran los partidos políticos, a todo esto, digamos, con bienes, con platas fiscales, digamos, debiese incluso quizás también pasarlo por la ley de compras públicas, hacer un mix de eso, para hacerlo mucho más transparente, para que la ciudadanía sepa que esos dineros que son públicos van efectivamente a lo que la ley lo ha destinado. Quedaron varios temas pendientes para compartir, se nos conversar. hace corto el tiempo. Hace un tiempo también para despedirte. Sí, oye, gracias Rocco, y reiterar el llamado al autocuidado. Vamos a tener varios días más con bajas temperaturas, nieve, así que el autocuidado en la conducción. Como dice Boris, con el cache en los tránsito zapatos. y ¿Cuánto con es? Cadena, con sí. cadena líquida en los, Sí. en los pies. Así que, y bueno, salir sobre todo los adultos mayores, si se pueden quedar en la casa, fantástico. Si tienen que salir, oye, la familia acompañarlos, los vecinos, no dejarlos solitos. También las personas con discapacidad, que en estos momentos es difícil transitar por Coyhaique y por distintas ciudades de nuestra región que están en la misma condición. Así que ese es el mensaje, autocuidado. Gracias por aportar Sí. tus conocimientos también, Boris, para este programa. Muchas gracias, y también sumarlo también lo que decía Raúl, y quizá aunque ser majadero, el autocuidado. Autocuidado, proteger a nuestros adultos mayores. Yo, por ejemplo, tengo prohibido que mi mamá salga en estos días a comprar. Si necesitas algo, yo te voy a comprar, si necesitas algo, dime y yo lo voy a hacer. Autocuidado, pero que también la gente, los vecinos sean solidarios. Y esa solidaridad tiene que verse reflejado en que limpien sus veredas, ¿ya? Para que ellos mismos, digamos, no tengan accidentes, para que un vecino no tenga un accidente, para que sus padres no tengan un accidente. Muchas gracias. Bueno, pero ahí está Gourmet Patagonia, que también nos está acompañando. Sí. Fíjate, está Gourmet Patagonia, está Óptica Imágenes, nuestro café inquieto, la presencia del Boris, del bar Chaplin. ¿Ah? Usted está de aniversario, así le deseamos mucho éxito también a su empresario, al señor Loyola, que está un poquito delicado de salud. También le mandamos muchos saludos a Loyola, y por supuesto también está con nosotros Actívate. ¿Ah? ¿Qué le parece? Que Nos vamos a activar. Usted estuvo activándose. Sí, por supuesto. Ahí un saludo al amigo Fidel Pinilla. Va a tener que volver. Po. Vamos a volver, le vamos a hacer la competencia. Sí. Eso. Boris, saludos a tus padres también. Muchas gracias. Un abrazo grande, nos vemos mañana. Gracias.